que hay historia de conflicto al interior del PRD. No, pues en el PRD, sin duda, como un... Nadie se rió, eso era un chiste. No. ¿Tú asistes los lunes a las juntas de gabinete de Andrés Manuel López Obrador? ¿Tienen seguridad de que entre ustedes no se van a hacer fraude? A esta pregunta solo se puede responder con una o dos palabras. El presidente de los mexicanos es... Hola. Hola, Ya dije que Ricardo. no. ¿Por qué me Bienvenido. hablas? Gracias, ¿cómo están? Pues yo no sé por qué será. ¿Qué ¿Algo tomas? de tomar? Hoy té. ¿Té? Tenemos un sí. vino Hoy. buenísimo, ¿eh? No, sí se ve. Hoy, no, me gusta mucho el tequila y el vino tinto, pero hoy traigo problema de estómago, pero ahora Ok. un té. ¿Causado por la té. contienda o no? No, fíjate que fui a ¿O eso ya está curtido el Fui a estómago? Guadalajara el fin de semana El yunque, y entonces. yo creo que el yunque, pero me excedí en la cochinita y en las tortas estas ahogadas. Yo pensé que en el venden tequila. Sí, la Guadalajara. También, pero con También. el tequila te elimina los virus. Ese no Ok. tome tanto Ah, tequila. bueno, pues té. Pero A un ver. té sí. Jesús, yo quería que te abriera la puerta a Monreal. Pero creo que Todo pasaste. hicimos lo posible. Pasaste como Jesús por tu casa, lo cual es genial. Jesús. Sabina, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Algo de Buenas tomar? noches. ¿Qué tomas? Pues yo quiero Vino, tenemos muy buen vino, Chucho estaba tequila. tomando un tequila. tequilita. Tequila. Tenemos Tú tequila. no tomas, ¿verdad? No, casi no, pero a veces sí. Sí. Sí me Que gusta. por una sobredosis de tequila ahorita no puede tomar. Dijo. Ah, vaya. Alejandro Encinas, el que mejor conoce la ciudad, más tarde llega. Pues ya ves cómo son las nuevas autoridades. Hola, Alejandro. ¿Cómo estás? Hola. Katia, gusto verte. Igualmente. Ricardo, ¿Cómo estás, Alejandro? Te dejamos la silla más chiquita. me parece ¿no? muy bien. Es mejor que- sí, Pero debe aquí sí estar hay ahí. muchas sillas, chicos. O sea que no se preocupen. ¿Alguno de ustedes tres va a ser el nuevo presidente del PRD, del partido mayor de izquierda de este país? Y bueno, queríamos hablar con ustedes. Invitarlos a cenar porque estamos pues, preocupadas por muchas cosas que están pasando en el Así PRD. es. Queríamos hablar para empezar de los últimos 15 meses, lo que ha sucedido en el PRD. En el año 2006, 1 de cada 3 mexicanos votó por el PRD. 1 votó por el PAN. Y 1 votó por las otras opciones. Las cifras han cambiado dramáticamente. Según una encuesta muy reciente, Que no sabemos si está maiciado, ustedes nos dirán. usted nos dirá, Está cuchareada. el Cuchareada. 32% de los ciudadanos votaría por el PAN, que es muy cercano a cómo fue en el 2006. El 22% por el PRI y el 16% por el PRD, que es más o menos la mitad de los que votaron por el PRD en el 2006. Con estas cifras, Jesús, ¿tú qué harías como presidente del PRD? Pues yo creo que hay que preocuparse porque sí estamos resintiendo una baja. Podríamos decirte, yo particularmente, que no pasa nada, que las cifras no indican ningún daño, pero la verdad es que si hay que hablar con franqueza, yo creo que sí pasa y sí tenemos que preocuparnos, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer es darle certidumbre a la ciudadanía de que el cambio que propone el PRD es un cambio que le va a traer prosperidad, que no le va a traer conflicto, que no le va a traer un dilema de si vota a lo mejor se complica la situación en el país, que le va a traer certidumbre de que con el cambio va a mejorar sus condiciones de vida. A ver, certidumbre, eso es algo muy interesante. El PRD Sí. tiene que ofrecerle eso a la ciudadanía. De pronto, la ciudadanía tiene una percepción de que el PRD es conflicto,
El PRD es división. Violento, dicen. El PRD mucho. incluso dicen algunos que significa violencia. De eso O se han encargado. desastre, por no decir otra. De eso se han encargado nuestros contrincantes de difundir esa idea, pero a veces contribuimos nosotros. Sí, mucho. sí, Algunos ¿no? periodistas ¿Tú qué contribuimos a opinas, eso. Ricardo? Mira, Entonces, yo diría en efecto que hay una disminución sensible de la votación que obtuvimos en el 2006 frente a los procesos locales electorales. Pero nos hemos topado con una realidad, que Andrés Manuel colocó en el 2006 al PRD en una posición de privilegio y muchos creímos que ese capital era transferible. Entonces, ¿te parece natural esa No, baja? no es natural. Ah. Lo que pasa es que yo creo que tiene que ver con todo. Lo que dice Jesús es correcto. Hay que preocuparnos y ocuparnos. Pero también diría, ha sido una deficiente selección de candidatos. Creo que ha faltado estrategia política del partido, una deficiente selección de candidatos que nos representen y falta de recursos económicos. El PRD está endeudado y el PRD no tiene recursos para otorgarles a los estados y a los candidatos. En todos los estados donde hemos participado ha habido exceso de gastos de las campañas en el PRI y en el PAN. Y el PRD queda muy por debajo de cualquier expresión. Entonces, ¿qué debemos hacer? Yo creo que es necesaria una gran unidad del PRD. Este proceso interno nos tiene que llevar a concluir que sin la unidad no se puede sacar adelante al PRD, al partido. El único partido de izquierda que es más fuerte de todos los espectros políticos. Ahora bien, yo diría, para concluir, que es una oportunidad. Lejos de ser un proceso que puede representar conflicto, es una oportunidad para que la izquierda mexicana pueda salir fortalecida, rescatemos la credibilidad ciudadana y empecemos a crecer y a remontar. Sí. Se puede hacer. Por esa razón, en lo personal estoy participando para llevar al PRD al poder público, pero también para impactar o definir políticas públicas en beneficio de la gente, en beneficio de la ciudadanía. Alejandro. Pues coincido en lo fundamental con lo que han planteado tanto Ricardo como Jesús. Sí coincido en que ha faltado la definición de una estrategia y una política electoral que permita ir consolidando la corriente electoral que alcanzamos en el 2006, esa presencia electoral, y creo que lamentablemente ha habido una ausencia de estrategia. Necesitamos mejorar nuestros procesos de selección de candidato, indudablemente, mejorar nuestro discurso, pero también enfrentar las nuevas adversidades que se han presentado en las elecciones locales. Y una de ellas es el regreso a las prácticas del control caciquil de muchos gobernadores que están actuando con una impunidad absoluta. ¿De todos los partidos, Alejandro? Bueno, yo creo que particularmente los fenómenos que he visto con mayor crudeza están en los estados de Puebla, de Oaxaca, de Veracruz, donde se han presentado básicamente... Baja California. Bueno, Baja California con una impresionante y con mucha tolerancia, mucha Baja impunidad. Norte. Alejandro, lo que es interesante de estas cifras es que es una encuesta realizada a ciudadanos, no en momentos electorales. En este momento usted votaría por el PRD, ¿no? Por el PAN, por el PRI, y en esta encuesta queda muy abajo el PRD. Sí, y abajo del PRI. Y bueno, ahí hay distintas encuestas en ese sentido y nos están regresando nuestra votación histórica básicamente hasta 1997. Yo creo que urge que quienes estamos en este proyecto hagamos un esfuerzo por construir las bases de acuerdo para que independientemente del resultado de la elección, todos lo respetemos y asumamos el resultado, pero tengamos una agenda mínima para garantizar la unidad y el desarrollo inmediato del partido. En segundo lugar, yo creo que sí tenemos que tener estrategias locales y regionales mucho más puntuales. Definir ahora nuestros mecanismos de selección para que se puedan elegir buenos candidatos con respaldo de la base del partido. Y creo que en eso vamos a estar de acuerdo los tres. Espero que vayamos caminando en una dirección que parta del principio de que el PRD debe de mantenerse claramente en la ruta electoral y que tenemos que consolidarnos en esa vía para que no solamente mantengamos una fuerza política, sino la ampliemos. Oiga, pero todo esto, ¿por qué Alejandro dice que todos lo respetemos? ¿Que hay historia de conflicto al interior del PRD? No, pues en el PRD, sin duda, como un... Nadie se rió, eso era un chiste. No, es que en el PRD, sin duda, hay, yo le decía,
ahora que llegaba Sabina, que el PRD es un partido heterodoxo. Su proceso de formación es diferente y muy complejo al de otros partidos en México y al de otros partidos en el mundo. Yo, por ejemplo, estoy totalmente de acuerdo en que una de las condiciones para que el PRD salga adelante es la unidad, pero no impuesta, sino resultado por quien sea, sino resultado. No hay mejor unidad, no hay mayor unidad que la que resulta de el ejercicio de la libertad. El PRD es un partido de mujeres y de hombres libres. Por eso estamos luchando en el PRD, entre otras razones, para ejercer nuestros derechos como ciudadanos totalmente libres. Entonces, esa unidad debe ser resultado del ejercicio de nuestros derechos y de nuestras libertades. Y yo coincido con este planteamiento de Alejandro, lo digo, Sabina, muy rápidamente, porque el PRD debe de hacerse útil a la sociedad. La crisis no es solamente de un partido, la crisis puede ser una crisis del sistema. Y nosotros como PRDistas, y yo digo como gente de izquierda, necesitamos entender que si el PRD no es útil para que la gente ejerza derechos, tenga libertades, viva en una democracia y además viva con bienestar, ni el PRD ni ningún otro partido va a poder sobrevivir. Hablas de la pluralidad en un partido de izquierda, que es natural y donde hay libertad de expresión y hay además muchos segmentos, muchas tribus en el PRD. ¿Cómo lograr en una situación así de muchas tribus la unidad? ¿Cómo lo lograrías tú? Primero, con tolerancia. Donde en un partido donde no hay tolerancia, y luego un partido que se dice democrático, donde no hay tolerancia a las ideas. Tiempo. ¿Coinciden que no hay tolerancia? Bueno, yo soy un producto y una víctima de ello. Ok, ya. Tú, Alejandro, en general, como una crítica de hace falta ampliar. Hace falta coincidiremos con de tolerancia, por supuesto. Y de respeto a la divergencia. Entonces, a un nivel mucho más tolerancia. Una cosa es tolerancia. Una de las cosas que le ha hecho tanto daño a la humanidad, yo digo a la izquierda, fue una visión absolutamente de intolerancia. El que piense de manera diferente a mí es traidor, es mi enemigo y hay que fusilarlo. Bueno, Stalin los fusilaba, ¿no? Y ahora no puede ser eso en un partido de izquierda. Ahora no ¿Cómo consigues la unidad? Y entonces consigues la unidad a partir de primero la tolerancia, la reflexión, porque en el PRD, coincidirán conmigo, necesitamos insistir en la necesidad de la educación política, de la formación política y de la formación ideológica. Se les ha olvidado a mucha gente esa idea, pero hay que formarnos. Los principios de la democracia no vienen en los genes, se aprenden como la aritmética en la escuela. Y todos nacimos y fuimos educados en el autoritarismo. Fuimos educados en el autoritarismo. Y también priista, ¿no? Una parte de la izquierda fue educada en el autoritarismo. Entonces, este asunto es vital. Y el segundo asunto, la norma. Yo soy como Morelos, o yo creo como Morelos, como José María Morelos. Toda ley, la mejor ley, es mejor que cualquier hombre. Y entonces tenemos una norma en el PRD. Hay que aplicar esa norma en el PRD y eso va a garantizar nuestra cohesión, nuestra unidad en un ambiente de libertad y para proyectar al PRD como la gran fuerza de izquierda, pero de izquierda democrática. Eso me parece que es necesario subrayarlo y ponerle atención. Ricardo, tú no perteneces a alguna tribu. No, por ¿Qué harías con las tribus? Le estás formando. Bueno, ¿qué harías con las tribus? No haría ninguna corriente. Me parece que son respetables todas las formas de expresión dentro de un partido. Existen en todas partes. En todos los partidos existen tribus, existen corrientes, existen... Es una forma peyorativa de decirle Es una forma peyorativa, exacto. Porque en todos los partidos existen, existen en todas partes. Hay grupos de intereses formados regional o por intereses económicos o políticos, pero existen. O por ideas. O por ideas, incluso por ideas o por convicciones. Pero fíjate, lo dejaste hasta el final, o por ideas. No, claro. Eso es interesante. Por eso, pero ha sido así. Sí. Ha sido así. Sí, y muchas veces, o sea, la presencia de corrientes en sí no es malo.
Es una necesidad política de cualquier partido. ¿Y qué harías para lograr la cohesión? El problema se dio a través del liderazgo de una persona específica, ¿no? Sí. ¿Qué harías Mira, tú? yo les diría una cosa, lo de la presencia de las corrientes, eso no se va a eliminar, eso va a continuar. Lo que no puede ser es que las corrientes sustituyan a la base militante, que eso es lo que ha pasado en la práctica. En la práctica es que las corrientes se apoderan de las posiciones y eliminan a los mejores elementos en un estado o en un municipio, y por no pertenecer a esa corriente se cuotiza la entrega de posiciones. A la corriente tal le toca el municipio de tal, a la corriente tal le toca el municipio de tal, y no ponen a los mejores exponentes de esa corriente. Que luego se van al PT. Lo que sea, pero finalmente son errores, o sea, sí, en efecto, o sea, porque la exclusión de los militantes que no pertenecen a corrientes, esos que yo les llamo sin corriente, son una mayoría aplastante. Las corrientes, ¿Los sin corriente? Los sin corriente, son más que los corrientistas. Y regreso a la misma pregunta, ¿cómo lograr la unidad a partir de la diversidad que es el PRD? Bueno, yo creo en primer lugar que la izquierda, no solamente el PRD, la izquierda como tal ha dado muestras de que es capaz de gobernar y de hacerlo bien, aunque ese es tema de otra discusión. Sí, ahora, muy largo. la unidad no se va a dar por decreto, aquí coincido, tiene que haber un conjunto de condiciones. Tiene que haber tolerancia, indudablemente. El PRD es un partido diverso desde su origen y que proviene de un proceso de unificación de la izquierda que duró por lo menos 2 décadas. 2 décadas, fácil. Hay que recordar cómo ¿Tú militabas en qué partido? Yo militaba primero en el Partido Socialista de los Trabajadores y luego nos metimos al PMS. Yo en el Partido Comunista Mexicano, el Partido Socialista Unificado de México, el Partido Mexicano Socialista y el PRD. Que todos son resultados de los procesos de unificación. Sí. ¿Y Ricardo? Yo en el PRI milité durante muchos años. Quizá como 14 y 6 años, y en el PRD llevo 10 años militando, solamente PRI y PRD. ¿Tú asistes los lunes a las juntas de gabinete de Andrés Manuel López Obrador? Sí, los últimos lunes, porque he andado en estas actividades, no he podido. Bueno, porque para todo esto tú eres el líder formal del Frente Amplio Progresista, ¿no? Sí, yo soy el coordinador del Frente Amplio. El coordinador del Frente Amplio Ricardo, Progresista. ¿Vas los lunes? Sí, voy todos los lunes, salvo este lunes pasado. Pero el lunes ¿Por qué andabas de gira? No, estaba en el Senado algunas cosas, pero sí fue por una cosa de fuerza mayor, pero acudo puntualmente los lunes. ¿Y tú, Alejandro? Yo regularmente cuando estoy aquí en la ciudad. Bueno, y entonces, ¿quién es el candidato de Andrés Manuel López Obrador? Pues yo creo que no hay ningún candidato ni oficial ni oficioso. Yo también creo eso. Y creo que así debe de ser. Yo quisiera creer eso. Ah, caray. Digo, No, voy a decir por qué quisiera creer eso, porque en el viejo sistema, y luego tú hablas de la cultura autoritaria y efectivamente penetró la El viejo cultura. sistema, cuando dices viejo sistema, es el PRI. El viejo sistema priista, que no lo digo de manera peyorativa, sino de manera sociológica, lo entenderemos todos así. El claro, jefe, el dedazo, ¿no? El jefe tenía candidato. Así es. No puede ser, por eso digo que no debiera. ¿Pero tienes alguna duda? No tengo ninguna duda. Pero yo insistiría en que en un partido como el nuestro no debiera haber eso. Los liderazgos personales deben de tener un candidato perfectamente posible. ¿Y cuál es el candidato de Ebrard? No sé si tenga Ebrard, pero lo que dice Chucho, bueno, lo de Ebrard yo creo que fue muy claro. Yo leí hace 15 días que acudió un sábado a una reunión con Alejandro y él se pronunció en favor de Alejandro. Es una decisión de él. Incluso algunos gobernadores de los estados también se han pronunciado por Jesús o por Alejandro. Yo en este caso llevo cargo con las... De Amalia García se me hace. No, yo creo que Amalia está... Tú eres el candidato de Amalia. Sí, en el fondo, ¿verdad? No, pero de los zacatecanos sí. Eres el candidato. ¿Sabes? Pero de los zacatecanos sí. Habló para... De una parte, ¿no? De una parte. Yo creo que en Zacatecas va a haber para los tres, porque Zacatecas es muy democrático. Entonces, en Zacatecas una parte está con Alejandro, que incluso son diputados, y la parte institucional creo que están con Alejandro. Con Chucho otra parte que ha logrado de Foro Nuevo Sol
arrancar ahí. Y de mi parte, como tengo apenas unos días, he batallado. He batallado. Pero no me preocupa, ahí voy en un buen ¿Ya todo ritmo. esto hay algún candidato de Cuauhtémoc Cárdenas? Yo no ¿Chucho? sé. No, yo creo que el ingeniero se ha mantenido usted muy sabe que no es respetuoso. cierto. Sí. La verdad Ya no no dice. lo pelan. También, ¿no? No se ha pronunciado, No se ha pero pronunciado. yo sí espero que participe Sí, claro. en la vida Que vote, interna del claro. partido, por supuesto que sí. No, en lo personal yo creo que el ingeniero ha sido muy respetuoso. Es más, en los últimos congresos y consejos del PRD no ha asistido. Sí. Ahora, Ha una marcado una Pero miren, distancia. también ahí el asunto del ingeniero y el asunto de Marcelo y el asunto de Andrés Manuel, pues claro que pueden tener su candidato porque no tendrían. Pero deberían perfectamente. decirlo, ¿no? ¿O no? Pueden decirlo. ¿O no? Perfecto. No, yo creo que sí, ¿Sí? ejerciendo su derecho con toda libertad pueden decirlo. Aquí el asunto es que no haya cargada. ¿no? Como, Dale, ¿te cargada. acuerdas Sí. aquellos tiempos? Que no haya presiones de Pero ninguna ha naturaleza. muerto la cargada. Yo A no ver. tengo cargada. No. Ustedes dos. A ver, ilústranos, Ricardo, ¿cuáles son las corrientes Es que, que miren, apoyan es muy a cada uno? sencillo. Es muy sencillo y esa es la verdad. Jesús tiene una corriente política importante. Nueva izquierda. Yo se diría llama. que Yo soy parte de una la corriente. mayoría Sí, yo soy Así parte. de se los dice, pues. delegados y lo que llamamos comúnmente la dirigencia o la burocracia política en los estados, municipios y el propio Comité Nacional simpatizan con Jesús. No, eso es peyorativo, lo de burocracia. Bueno, no, política. dirigencia, pues, si quieren. Eso es peyorativo. porque- El aparato, pues. No, tampoco, porque- Bueno, La estructura la dirigencia para que formal. Ay, Dejémoslo así. ¿Eso? Sí. No, Bueno. yo no te Digo, intento, porque- no intento Si tú le dices a algún por lastimar dirigente, a alguna gente. ¿a quién? ¿no? Al presidente del partido en Guerrero, que es de una izquierda, es del aparato, dicho de manera peyorativa, es un burócrata, dicho de manera De la peyorativa. dirigencia No creo que sea de la dirigencia correcto. formal. Entonces, Chucho sí trae consigo un grupo importante en el país que ha ido construyendo durante años. O sea, no creo que sea parte de una casualidad ni de la inercia o de un momento. Alejandro, en los últimos meses, yo diría en los últimos 2 meses, ha avanzado de manera notable también en el espectro nacional y en el DF. Yo diría que tiene su base fundamental porque como fue jefe de gobierno y fue un buen gobernador, entonces tiene una base muy importante, sólida. Pero en el país yo estoy en la parte más débil, porque yo no tengo ni corriente ni recursos y apenas inicié hace unos días, pero tengo entusiasmo por sacar adelante las cosas y porque esa base militante que no está dentro de las corrientes pueda generar un proceso conmigo de aceptación y que pudiera constituir una tercera vía. Una pregunta crucial para el futuro del PRD es, si tú fueras presidente del PRD, Andrés Manuel López Obrador, ¿qué sería en el PRD? Bueno, yo creo que Andrés Manuel, sin lugar a dudas, es el dirigente más importante de la izquierda y de la resistencia civil pacífica en el país. Pero el partido necesita consolidar un órgano de dirección con una fortaleza suficiente, no solamente para hacer contrapeso a los liderazgos fuertes y a las corrientes políticas, sino para tomar sus propias decisiones. Lo que estás y asumir diciendo es sus que no responsabilidades. estaría sujeto. No, pero a al mismo López tiempo Obrador. creo, y estoy convencido que el PRD, como lo ha venido siendo, debe ser la columna vertebral de la Convención Nacional Democrática, en la idea de poder sumar la lógica de la resistencia a la lógica del fortalecimiento del PRD. Pero que- ¿qué papel debe jugar al interior del PRD? Andrés Manuel es un liderazgo muy importante en el PRD y es un liderazgo más allá del PRD. Que por supuesto sus opiniones deben de ser no solamente escuchadas, tomadas en cuenta, analizadas por el ¿Obedecidas? PRD. No obedecidas, porque yo creo que el PRD, no obedecidas acríticamente, como Ciegamente. se hacía ciegamente, no, pues hay que tomarlas. Ya lo dijo López hay que, Obrador, lo haremos. Tomarlas en cuenta, naturalmente, por su peso, que es significativo y es muy importante. Pero yo sí creo en la necesidad de que el PRD cuente con una gran institucionalidad. Que las decisiones del PRD sean tomadas por los órganos del PRD. Ahí coincido con lo que decía Ricardo hace rato. No pueden ser tomadas ni en las corrientes, al margen de las instituciones del partido, porque ha sucedido a veces, sucede con frecuencia, es un vicio que se comete, pero tampoco pueden ser tomadas
fuera de las instituciones por cualquier personaje, deben de ser tomadas en el seno del PRD. Y Andrés sí es indispensable en el PRD en este momento. Tenemos que transformar el PRD hacia un partido institucional, con vida orgánica propia y con un liderazgo sólido. Y Andrés Manuel en este momento, el PRD tiene mucho que le debe a Andrés Manuel, tiene mucho que agradecerle. Porque si no existiera este movimiento que él encabeza, no estaríamos en los 19 puntos, estaríamos en los 6 o en los 8. Pero estamos hablando un poco del método de toma de decisiones, ¿no? Pero mira, hacia allá voy, Sabina, porque aquí se ha comentado mucho si se le debe de obedecer, o si él constituye un liderazgo único en el que de manera autoritaria diga es este y este y este. No es así, mira, no es así porque en las últimas decisiones del Congreso de la Unión, de las fracciones parlamentarias en el Senado y en la Cámara de Diputados, Andrés Manuel ha sostenido una posición y los grupos parlamentarios otra. El hecho de que haya ido a la Cámara de Diputados y haya dicho yo no estoy de acuerdo con que se aumente la gasolina o estoy en desacuerdo con la carestía y el alza de los precios, y ustedes, creo yo, dijo él, sugiero respetuosamente que no voten en favor de eso. Dijo sugiero respetuosamente porque no fue reportado así en los periódicos. Textualmente. Pues Ricardo, sí sugirió, pero cuando algunos legisladores tomaron una decisión propia y no tomaron la tribuna, esos legisladores fueron anatemizados. Porque tomaron una decisión, anatemizados por una parte del partido. Sí, es probable. Y entonces acusados. No, es real, yo creo. No, es real. Es real. Pero eso entonces, no se le puede atribuir a No, para nada. En el PRD de Encinas, veríamos a cada rato al PRD tomando la tribuna, gritando hacia el grito que está en Palacio Nacional, dividiendo cada efeméride en dos. ¿Esa sería la resistencia durante 5 años? Si bien nosotros compartimos la visión de la resistencia civil pacífica, el PRD tiene que entrar a dos cuestiones sustanciales. Al diseño de una estrategia de largo plazo, que bueno, en este caso nuestro largo plazo no es muy lejano porque solamente dura 3 años la gestión en la dirección del partido, pero también un análisis de coyuntura donde busquemos mayor eficacia en nuestras acciones políticas y en nuestra participación electoral. ¿Veríamos y esta división? Entonces tendríamos, no, al contrario, tendríamos que hacer un rediseño de nuestra forma de participación en las circunstancias coyunturales. A ver, yo no entendí nada, perdón, están hablando en un lenguaje que yo no entiendo. ¿Quieren decir que qué? De que simple y sencillamente estaremos analizando las circunstancias en particular, pero el propósito es consolidar y habrá que hacer lo necesario. Te doy nuestra corriente ¿Te doy mi punto de vista? Sí, por favor. Es verdad lo que dice Ricardo, que la mayoría de la población nos ubica como una fuerza opositora. Y eso está bien, dices tú. El gran problema es que la mayoría de la población debe considerarnos como una fuerza alternativa de gobierno. Con vocación de gobierno. Con vocación de gobierno. La gente debe ubicarnos, no solamente como oposición, debe ubicarnos como una fuerza que va a ser gobierno y que cuando sea gobierno va a transformar en positivo, a favor de la gente, las cosas en el país. Ninguna estrategia, ningún comportamiento debe llevar al PRD a la marginación y al aislamiento. ¿A la eterna oposición? A la eterna oposición. Ninguna estrategia debe de llevarnos, creo yo, a juicio mío, sino que debe llevarnos a ser una fuerza frente a la derecha. A la derecha no se le gana con cañonazos de aire. No se le derrota con cañonazos de aire, se le derrota con fuerza, con organización. Por eso las estrategias tienen que orientarse a que el PRD vaya construyendo la base legal, política, institucional que lo permita mantener y ampliar sus posiciones gubernamentales. ¿Por qué no pasamos a cenar? Vamos, ¿sí? Cuando me parece lo deciden. A ver, nada más que ahora, orden, chicos, cada quien ayúdenos a llevar todo. Yo me llevo esto, sí, pues espero que sea queso zacatecano. Lo mandó Amalia. Los escucho de acuerdo en la mayoría de los temas. Yo les quisiera preguntar si nos hicieran el favor de cada uno definir en qué son distintos a los otros. Sí. ¿Qué los diferencia? ¿Qué te diferencias de Ricardo y de Alejandro?
Una cosa de cada uno, por favor. Ay, es que me pones una circunstancia difícil, porque yo aprecio mucho a los compañeros, pero yo diré lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia? No, yo diré lo siguiente. Yo soy un convencido, a ver si encuentra la diferencia ahí, yo soy un convencido de una izquierda democrática. Yo soy un demócrata de izquierda. Al mismo tiempo y con el mismo vigor y con la misma determinación que lucho por la igualdad social y económica, lucho por las libertades políticas. Así creo yo que debe ser la izquierda en México. 2, yo estoy absolutamente convencido de que las transformaciones, por ejemplo, hace rato ahí encuentro una diferencia. Las transformaciones en el país no van a ser de un momento y para siempre. No van a ser resultado de una revolución armada. Va a ser gradual, va a ser resultado de profundas reformas. Cuando yo era legislador en 1994 hicimos una reforma profunda que permitió que en el 97 ganáramos el gobierno del Distrito Federal, y algunos compañeros igualmente me acusaban, no solamente de reformista, me acusaban de traidor. Yo sí creo que vamos a salir adelante y dialogar con reformas. más con los poderes establecidos tal y como están. También creo que una izquierda que no entiende el diálogo como un instrumento fundamental para la política es una izquierda que no va a servir. No estoy hablando de un diálogo con el ilegítimo, porque tengo que subrayarlo, porque inmediatamente los estigmatizadores, porque inmediatamente internos, sí, internos. Los internos. El ilegítimo no. Pero el diálogo es fundamental. Fuera de el ilegítimo. Pero el diálogo es fundamental. Sí, el diálogo con todas las otras fuerzas. Con todas las otras fuerzas, por supuesto. Y no solamente con las otras fuerzas, sino con otros sectores de la sociedad. El PRD no es un partido de una clase, no es un partido de un sector. Es un partido diverso y plural, así lo entiendo. Y Ricardo, tu diferencia. Bueno, hay muchas coincidencias, pero la diferencia es que yo no dispongo de una estructura, no dispongo de dinero y no dispongo de lo que ellos tienen. Pero hay muchas coincidencias. Pásame lo del dinero. Sí, también. Bueno, las corrientes son ricas. Pero las corrientes son ricas, pero bueno, está bien. Paréntesis. Primero los pobres, dice. Entonces, compañeros. Compañero primero. Pero yo creo que en el fondo, Sabina y Katia, no hay diferencias. No hay. Porque los tres queremos un partido fuerte. Y yo creo que no va a haber pleito entre nosotros. ¿Y por qué votar por ti? Porque represento una tercera vía entre ellos dos, que sus corrientes pueden confrontarse. No, a ver, Alejandro representa que... No, es que Alejandro tiene un sector muy consolidado, igual que Chucho. Y en la elección puede haber un choque. Ellos se ponen de acuerdo, pues son hombres inteligentes y no van a llevar al partido a una confrontación. Pero abajo, quién sabe, o sea, entonces, nuestros seguidores incluso ya se han escuchado expresiones. Tú eres el candidato de la tercera vía. De la no corriente. De los incorrientes. De los incorrientes. Contra los corrientistas. Tú eres el candidato de la tercera vía. De la no corriente. De los incorrientes. De los incorrientes. Contra los corrientistas. Corrientistas que no corrientes. Alejandro, por favor. Yo creo que evidentemente cuando se plantea en términos tan generales la posición de cada quien, pues no se distinguen diferencias. Por algo estamos en el mismo partido. Hay un mínimo de identidad y pertenencia política y partidaria. Yo creo que los matices se presentan en la parte más operativa, más puntual, primero en relación con la vida interna del partido y este concepto de la relación entre las corrientes, donde yo estoy convencido que la nueva dirección tiene que tener un apoyo muy importante de los no alineados, yo los llamo los no alineados. En segundo lugar, buscar en este concepto de unidad poder conciliar, resolver bien la relación con la resistencia civil, la convención y con Andrés Manuel. Va a ser muy importante el papel de construir una sana relación que permita un mutuo fortalecimiento de los dos movimientos. Y el tercero, que yo creo que tiene que ver con el peso que le debemos de diferencia a la vida interna respecto a la política nacional. Y yo creo que aquí sí va a pesar mucho
la prioridad o no que le demos a la vida de las corrientes o de los grupos de interés dentro del partido. Y yo sí estoy convencido de que se necesita una mayor descentralización de la vida interna del partido, trasladar las decisiones, muchas de las decisiones, a los órganos de dirección, a los estados y los municipios, y reconstruir el partido justamente desde el ámbito territorial con una organización más fuerte, pero con una visión de largo plazo. No, por lo pronto tú fuiste el único que mencionaste a Andrés Manuel López Obrador. Sí, esa es una diferencia. No, bueno. No, mira, yo creo que nadie... O sea, en el resumen, pues. No, bueno, pues en resumen, pero Pues sí. no es así, o sea, yo creo que todos tenemos un gran respeto y aprecio por Andrés Manuel, yo en lo personal. Yo no he mencionado a Andrés Manuel porque yo soy de izquierda y creo más en los cambios resultados del esfuerzo social. De verdad lo digo con sinceridad. No resultado de un esfuerzo individual. Yo creo que parte de la desgracia en nuestro país es que creemos, parte de la cultura, que todo se resuelve con un personaje, con un individuo. El cambio del país va a ser resultado de un esfuerzo colectivo, de un esfuerzo social. Por eso el partido es tan importante, porque aglutina voluntades. A mí me parece. Sí, pero no tengo ningún problema. Digo, por porque supuesto, tienen tantas cosas en común que a mí, en algunos momentos de y ahorita si quieren, lo hacemos, o sea, una tómbola, ¿no? Para que haya un candidato único. Pero es que finalmente somos broma. Pero es que es que finalmente somos del mismo partido, es verdad. Vamos a tener coincidencias, naturalmente, porque somos además de la misma ideología, somos de izquierda y tenemos muchas coincidencias en la transformación del país. A ver, yo ahorita los veo muy sosegados y muy diciendo, sí, somos el mismo partido, tenemos muchos acuerdos y la dirigencia colectiva y no van a salir al rato con que el cochinero y que no sé qué. ¿Tienen seguridad de que entre ustedes no se van a hacer fraude? No, hay que trabajar para dar las garantías para una elección transparente, equitativa y democrática. Ese es nuestro reto. ¿Sí? Y de toda la dirección del partido. ¿Quién está de acuerdo? Levante la mano. Yo estoy de acuerdo. Okay. Y este fin de semana es el primer paso en el Consejo Nacional. Hay que fijar reglas nada más, hay que fijar reglas claras. Fijar reglas y que todas las procedimiento y que todas las cumplamos. Y el que las viole, que sea sancionado. Ahora, mira. Sí, yo coincido en esta parte nada más, decirles que en efecto, si nosotros decidimos participar una vez que surge la convocatoria, inscribirnos, no es para generar una confrontación. ¿Oí un condicionativo? No. Es que tenemos que esperar la convocatoria. Los tres. Eso de hablar en tercera persona, Ricardo. Nadie está inscrito en este momento. Okay. O sea, son simplemente expresiones de deseo. Pero se van a inscribir. Sí, ¿no? Pero sí. Formal, yo también, pero formalmente la convocatoria. ¿No vas a declinar por ningún otro? No voy a declinar. ¿Tú vamos a participar? Yo voy a participar. Pero mire, yo lo que estoy afirmando es que es una situación ahora indispensable para que logremos esta concordia de la que se habla. Yo no me voy a prestar tampoco a la confrontación contra uno de los compañeros y no voy a prestarme como instrumento, menos de esta lucha hacia abajo que normalmente no es muy civilizada. Sí hay, como dice Jesús, sí hay en este momento ya gente que trata de confrontar entre los dos bandos, no entre Jesús y Alejandro. Y yo creo que no sería correcto. Yo voy a hacer una encuesta que van a ver unos compañeros senadores hacia noviembre, 15 de noviembre, 18 de noviembre. Y voy a revisar muy bien. No quiero ser suicida. Ya dijiste que ibas a participar. O sea, ya lo estás dudando. ¿Lo estás dudando? No lo estoy dudando. Pero siempre soy un hombre muy serio en esas cosas. Siempre soy muy serio. Yo expresé mi posición, pero no voy a hacer, no le voy a hacer juego a nadie. Eso es correcto. No voy a hacer juego a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué fuiste tan sensible a esa pregunta? No, a esa respuesta? porque hace ratito dijo Ricardo que él iba a participar. Sí. Ajá. Y yo le creo a Ricardo que va a participar. Y que no se inscribe para
un rejuego interno. No lo haría nunca. Ya ha sido muy puntual y muy específico. Porque por eso. Toda mi vida política ha sido luchar contra las adversidades. Pues estuvo muy bien. Salud, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Con té. Y además con té frío, porque ya a esas alturas el té ya No da mala suerte brindar. Que sea tan hermosa la competencia como la hacen. No está mala suerte. como esa cena. Van a ver que no está mala suerte, les voy a ganar. Katia, muchas gracias, y Sabina, muchas gracias. A ustedes. Muy amables a los dos. ¿De qué? La Muy cocina agradable. estuvo buena. Sí, les gustó. Los Qué bueno. tlacoyos.